La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. La revocación de mandato es el mecanismo de participación ciudadana que permite a las y los ciudadanos mexicanos participar de manera libre y secreta acerca de la terminación anticipada del periodo para el cual fueron electas las autoridades que lo representan. Y este 10 de abril ejerce tus derechos políticos electorales, expresa e incide directamente en la construcción de la vida democrática. ¿Estás de acuerdo en que Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos mexicanos, se le revoque el mandato por pérdida de la confianza o siga en la presidencia de la República hasta que termine su periodo? Es la pregunta de revocación del mandato. Iniciamos la primera ronda de participación con la maestra, la doctora Leticia Torres Villa, hasta por 5 minutos, en donde también recordamos que y damos la bienvenida a quienes siguen a través de las redes sociales del Instituto Nacional Electoral, del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas y por supuesto a los presentes aquí en el auditorio. Por primera vez, independientemente de los resultados, hay un hecho histórico que marca la historia de este país y que no podía venir de ninguna otra parte que no fuera de un hombre con una larga trayectoria de izquierda y de compromiso con la ciudadanía, con un hombre de izquierda. Entiéndase por izquierda quienes no están de acuerdo con las cosas como están y su actuar, su pensar y su compromiso cotidiano es por el cambio. Cuando se hace la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica, como todo el mundo sabe, si no fue el modelo a seguir exacto, como calca y copia el carbón, fue un referente muy importante para la Constitución mexicana. Se hablaba de la felicidad del pueblo y se hablaba de nosotros, dice nosotros, el pueblo, así empieza, we the people. Nosotros el pueblo, refiriéndonos también a lo que eso nos lleva a lo que dice el artículo 39 de la Constitución General de la República, que es que la soberanía reside originaria y esencialmente en el pueblo. Esto es el basamento filosófico de una composición, de una conformación, de una organización jurídica, política, económica, de un pueblo en un lugar determinado, en un tiempo determinado. Así se conforma originariamente una constitución y ahí se establecen las reglas de conducta de todos, pero también se establece cómo organizarse el gobierno. ¿Por qué es tan importante este derecho, su ejercicio, su pleno goce, su pleno disfrute? Bueno, porque engloba una serie de derechos. El derecho para solicitar, es decir, este derecho cuenta con varias vertientes. Uno de ellos es es decir, que los ciudadanos y ciudadanas de este país pueden, el 33% de las personas inscritas en la lista nominal de 17 entidades federativas, por lo menos, y que estas a su vez sean 3% de la lista nominal de cada una de estas entidades federativas puedan solicitar. Ahí está la primera vertiente de este importante derecho, el que los ciudadanos puedan solicitar de manera formal al Instituto Nacional Electoral el ejercicio de este derecho. Pero tiene otra vertiente también, la de participación. No solamente es acudir y solicitarle INE, necesitamos que lleven a cabo este proceso de revocación de mandato, porque consideramos fundamental que ese instrumento de participación ciudadana pueda llevarse a la ciudadanía y la ciudadanía sea quien defina si continúa en el cargo o bien se le ha perdido la confianza y se requiere que se le revoque ese mandato. Lo que yo digo aquí es que, cuando menos a mí, me parece que estamos repitiendo los debates y confrontaciones que dábamos allá por el 77, 45 años, cuando se celebró una gran reforma electoral
que permitió que las izquierdas mexicanas pudiéramos participar legalmente en las elecciones. El 76 quedó muy clara la crisis política de México. Cuando fue electo presidente de la República José López Portillo, y él decía, con que mi mamá vote por mí, ya gané, porque no hubo otro candidato registrado. El Partido Comunista lanzó a Valentín Campa para exigir el registro electoral del partido, que logramos 2 años después. Que también en aquella época, cuando la izquierda logramos abrir esa ventana, hubo quien decía, es una trampa del Estado, ¿para qué participan? Nada de elecciones, ¿quién le va a ganar al PRI? El PRI hace puro fraude. En las calles cantaban, no votes por esos monigotes. Y esos monigotes éramos nosotros, que participamos por primera vez. Y hoy veo lo mismo. No voten el 10 de abril porque es una trampa de López Obrador. ¿Estaría coincidiendo con Rafael Calzada o no? Pensando en que él sostiene que esta es una ficción jurídica. ¿Es una ficción jurídica, maestro, lo que estamos viendo? Se constituye en una figura jurídica en el momento en que se hace una ley federal de revocación del mandato y ya se plantea como un derecho a la ciudadanía para ejercer la democracia. Creo que esta figura es una oportunidad maravillosa para la ciudadanía en la medida en que podemos quitar y poner quien no cumpla las expectativas del electorado. Línea temática, pero yo me voy con usted, ingeniero Remuto, en el sentido de que me quedo con las palabras de la doctora, no sé si usted lo vea de esa manera, es decir, si no les gusta que lo reformen, pero usted dice que estamos discutiendo lo de hace 45 años, y dice ella, si no les gusta, pues que lo reformen. ¿Estaría usted de acuerdo en que hay que ir a la reforma de esta reforma? Sí, claro que estoy de acuerdo, porque las reformas más las electorales siempre son perfectibles, van evolucionando y va a evolucionar más en los próximos años por el uso de las tecnologías y además van a cambiar porque en aquellos años hubo crisis de partidos. El PAN no postuló candidato a presidente, siendo que tenía casi la patente de ser el único partido de oposición y no lanzó candidato. Hubo crisis que facilitó la decisión de que la izquierda participara. Hoy, ¿hay crisis de partidos o no? Sin duda, una terrible crisis de partidos. Ya no se sabe quién es quién. No hay manera de distinguir lo que postula un partido y de lo que postulan otros, y por eso las coaliciones pueden ser como las estamos viendo. Finalmente diríamos en esta primera ronda, entre pregunta y respuesta, ficción jurídica, sería Rafael Calzada la posibilidad de que entonces vivimos en la ficción jurídica con la elección de los presidentes anteriores que nos llevaron a este escenario actual. Cuando se establece el deber ser, establecemos una serie de figuras y de requisitos que se deben de cumplir para que se dé el poder público, se invista del poder público a una persona o a un grupo de personas, como es el caso del Congreso. Y se cumplen. El asunto es las fuerzas reales que impulsan a un candidato a la presidencia o las fuerzas reales que impulsan a un candidato al Senado, a la Diputación Federal, por mencionar alguno, no necesariamente tiene que ver con la simpatía popular. Al final a la gente le dan a escoger, nomás hay 2 sopas, por muchos años le dieron 2 sopas, de derecha o de derecha. ¿Qué quiere, Coca o Pepsi? O sea, el ser y el deber ser lamentablemente no han caminado juntos mucho tiempo. En el pasado proceso, mi
mi referencia es la primera vez que yo veo que más o menos se fue empatando entre el ser y el deber ser, y donde vi que el grueso de la población, los que ejercemos como pueblo la soberanía, entonces determinaron la elección de López Obrador. Entenderíamos como conclusión de esta primera ronda que, según parece ser, no hay condiciones para llevar a cabo vivimos una crisis de partidos, de medios, de representatividad, y pareciera que estamos en que, como decía alguien por ahí, lo viejo sigue y lo nuevo no termina por llegar, a pesar de que ya está. Entonces, la pregunta en esta segunda ronda, hasta por 5 minutos a cada uno de los panelistas, es maestra doctora Leticia Torres Villa. Entonces, ¿cuál es la aportación como instrumento de participación ciudadana directa de este ejercicio de revocación de mandato? A diferencia de los movimientos de los que hablaba mi compañero del panel, Raimundo, de los movimientos de los 70, en donde eran las masas las que exigían a los gobiernos los cambios, porque había movimientos sociales organizados, combativos, resolutivos a los problemas, incrustados con los movimientos sociales, y de alguna manera planteaban la presión al Estado. Hoy se plantea una revocación de mandato desde el gobierno, y aún así, estando en el gobierno, tiene sus asegúnes, como lo acaba de plantear Rafael. La posibilidad de que se presente el 40% definitivamente no está dada, porque no están dadas las condiciones ni de casillas ni de presupuesto, teniendo el poder, ¿verdad? No están dadas porque ya existe mucha satanización del propio proceso, diciendo que se va a hacer una dictadura. Pues, quien tiene una dictadura no consulta. O sea, hay una absoluta tergiversación, ¿verdad?, de un proceso democrático. A mí me parece que es ignorante o con dolo quien diga que es un retroceso esta opción. Hay una lucha popular de sus mentes más preclaras, las gentes que han abanderado los movimientos sociales, en que se deben de incorporar figuras de democracia directa en nuestras normas constitucionales y luego en las leyes reglamentarias, a efecto de que la ciudadanía tenga la posibilidad de realizar iniciativas de ley. Eso se conoce como iniciativa popular. Hay la importancia de incorporar otras figuras de democracia directa, como es este caso de revocación de mandato. Hay otras. El plebiscito es una forma también importante de que la ciudadanía participe, aunque bueno, pues, merece un comentario aparte esa figura, porque es algo que no se ha podido llevar en México, pero de la que nos ocupa el día de hoy, en lo que se refiere a la revocación de mandato, la iniciativa popular, el plebiscito, es que la gente que conoce su problemática pueda participar en su solución junto con su gobierno. Comentar que efectivamente estas figuras de democracia directa, plebiscito, referéndum, iniciativa popular, revocación de mandato, son figuras jurídicas que no han sido posible prácticamente en México que sean debidamente reguladas y puestas en marcha. Hoy tenemos, en el caso de la revocación del mandato a nivel nacional, el primer ejercicio, porque se pudo, a pesar de todas las circunstancias políticas, lograr una regulación, que como se ha dicho ya en este foro, pues es perfectible. Y en este momento, como está regulado, ha generado una serie de problemáticas, por supuesto, de debate, de coincidencias y de no coincidencias. Y yo señalaría de manera muy concreta que hace un momento señalaba cuáles son las obligaciones del Estado y cuáles son las obligaciones de las demás autoridades. Una serie de obligaciones importantes atendiendo al modelo como está regulado esta figura de revocación del mandato. Dice, por ejemplo, la ley
que se debe prevenir, detectar y sancionar el uso de recursos públicos en la función del apoyo ciudadano. Esta es una obligación fundamentalmente para los poderes ejecutivos, el que no desvíen recursos humanos, financieros y materiales para la obtención de apoyo ciudadano. Pero también habla de manera muy específica la obligación de estas autoridades, en sus 3 órdenes de gobierno, de abstenerse de impedir u obstruir las actividades de recolección de firmas. Es decir, no puede un gobierno, un gobernante, impedir que se lleve a cabo esta recopilación de firmas, pero tampoco puede usar recursos públicos para su realización. En este proceso al ingeniero Raimundo Cárdenas Hernández, y agregando que además, bueno, pues efectivamente los partidos están impedidos de emitir opiniones, y los medios están entrando en esta discusión dramática, lo podríamos llamar así, con el presidente, y la pregunta entonces los diputados, sí, como los locales que andan difundiendo y haciendo uso de recursos públicos. Yo lo que creo es que las reglas en general ya están dislocadas, no expresan la realidad, no atienden a la realidad. Por ejemplo, está el tema del número de casillas, pero a nadie se le ocurrió que si no había dinero, pues pongamos computadoras, vamos al voto electrónico masivo y usemos, si no hay dinero para comprar computadoras, pues que la ciudadanía los ponga. Con la pandemia toda la humanidad accedió a eso. No, pero la ley debió de haberse hecho mucho antes. Pero el Congreso aprobó un decretazo para anular unas prohibiciones en 2 días. Pero este tema de permitir el voto electrónico, nadie lo propuso en serio. ¿Por qué? Porque están atados a lo viejo, a las casillas formales con funcionarios capacitados por miles y miles de capacitadores, que eso es lo que encarece el proceso electoral en México. ¿Y por qué tenemos todo eso? Pues porque venimos de los 70s, 80s, de una desconfianza terrible ante el proceso electoral por lo que existía entonces. Bueno, yo creo que lo que la gente diga, pero bueno, uno de los... Contéstele, doctora. Acuérdense que uno de los elementos históricos de este país es precisamente el sufragio efectivo, no la elección, particularmente con los ejecutivos nacionales. Y ese principio pues ha generado cierta estabilidad, y bueno, en este rubro el ingeniero tendrá mucho más datos, pero bueno, creo que precisamente ese es uno de los... La interrupción, pero nos lleva al escenario por lo que decía Rafael Calzada, es decir, no solamente la discusión de la revocación del mandato, sí o no es tiempo de discutir la reelección en este país. Ya está prevista para el caso de los legisladores, sin embargo, el avanzar hacia el Ejecutivo Federal nos plantearía otro escenario que muchas voces lo han señalado, que podríamos estarnos enfrentando a la historia de otros países en donde vemos a presidentes como de Rusia, que cuántos años tiene, y otros países. Creo que de manera muy concreta este aspecto para el caso de México no sería una buena opción, pero bueno, si al final del camino el Congreso de la Unión lo legislara, sería una norma que se tendría que aplicar, pero sí tendría que analizarse con mucha profundidad, porque precisamente es lo que ha generado una gran problemática en muchos países. Ahorita lo señalan porque es un personaje y refiere porque él es partidario y seguidor del personaje que está ahorita, pero estoy planteándole un escenario general, no atendiendo al personaje que gobierna este momento, sino en general. Imagínense que hubiera estado en los años pasados, pues seguiríamos con el mismo presidente que acaba de terminar.
Creo que esa es una discusión de mayor fondo y que entonces sí sería mucho más complejo. Me parece que en este momento sería muy complicado que México pudiera tener. Creo que el desarrollo de las tecnologías nos deja en una situación de indefensión muy terrible, porque no somos dueños de las máquinas, somos los desposeídos, y el Estado no tiene el suficiente poder para mantener a toda esa gran masa de desempleados. Por eso la economía subterránea, por eso la inseguridad, por eso tantas, discúlpenme, pero es tantas arenas movedizas en el entorno. Y ese grado de conciencia, lo que dice Raimundo es verdad en términos de que es la inteligencia artificial la que hoy se va a dejar. O sea, metes en un sistema todo un caso y ya te dan los resultados y no necesitas ni al abogado, ni al médico, ni a nadie. Somos perfectamente sustituibles. ¿Y qué va a pasar con los que están comiendo, durmiendo y que necesitan las necesidades básicas? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Ahí está el asunto de una contradicción del sistema que entra en crisis y que hoy lo estamos viendo y que le piden la factura a un solo hombre, cuando es un problema de una estructura económica social capitalista. Quiero por último cerrar con algunas cuestiones importantes. A diferencia del impeachment estadounidense o el juicio político, el proceso de revocación se decide en las urnas y no en una asamblea legislativa. Esto es algo muy importante que necesitamos subrayar. Si retomamos en su raíz, la democracia impone necesariamente un gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Y de ese concepto desprendemos que de las instituciones de la democracia directa, la revocación del mandato es la que provoca más polarización, pero la que más adeptos tiene, lo que explica un escaso reconocimiento en la legislación, restricciones y circunstancias poco clarificantes también a nivel doctrinario. Y es una figura, la revocación del mandato, jurídica y política, mediante la cual se instrumenta un procedimiento por el cual los ciudadanos pueden llegar a quitar o destituir mediante un sufragio o una votación a un funcionario público de elección. Concluyo señalando que para que un Estado constitucional de derecho sea considerado como tal, debe existir democracia, ejercicio pleno de los derechos, ejercicio pleno de las libertades y también la existencia de mecanismos jurídicos para cuando exista la vulneración de derechos humanos. Hoy tenemos una figura jurídica regulada, como es la revocación del mandato, que ciertamente tiene ciertos aspectos que para algunos se consideran limitantes, para otros no, pero lo más importante y lo trascendente es que ya tenemos un mecanismo, un proceso, está en marcha. Esperemos que el 10 de abril las personas en este país acudan a ejercer este importante derecho político electoral y los resultados pues serán históricos para este país y seguramente será la punta de lanza de los próximos procesos que estaremos viendo en los próximos años en México y que por supuesto es un parteaguas para la historia democrática de nuestro país. Muchas gracias. Yo les diría que hace unos 2 o 3 noches soñaba con que los universitarios zacatecanos se pongan en pie de lucha y empiecen yendo a participar, a favor o en contra, pero que vayan. No solo que vayan, sino que inviten a sus familias, a sus vecinos, que convenzan a los estudiantes de que lo que tienen como dado se les puede caer, que hay que aprender a defender los derechos y a conquistar nuevos, y que este derecho nuevo que llegó desde el poder del Estado, eso es cierto, pero miren, en 1976 Reyes Heroles por López Portillo convocó a un foro, el primero de reforma electoral.
me dio la curiosidad y revisé el documento que planteó el Partido Comunista Mexicano. Un parrafito: democracia directa, referéndum ratificatorio, que las reformas a la Constitución las ratifique el pueblo por voto directo, que haya plebiscitos, sobre todo en los municipios de menos de 50,000 habitantes, para que la gente en plaza pública escoja a sus gobernantes. Y sobre todo la revocación del mandato. Ahí está. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad.